Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta y antes de la pausa les comentaba nuestra conversación, o les adelantaba nuestra siguiente conversación con don Fernando Aramburú Porras, quien fue ministro de Economía y Finanzas, tuvo bajo su cargo la importante fusión del Ministerio de Hacienda y Planificación y Política Económica. Además, pues ha sido director del recurso, o fue director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, además de la Comisión Bancaria, lo que es actualmente la Superintendencia de Bancos, entre otras posiciones importantes también en el sector energético. Miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático, y nos hemos enterado hace, creo que escasos 2 días, si no me equivoco, que renuncia a las filas de este partido, ya que manifiesta, pues los ideales y valores que manifiesta la dirigencia actual no se identifican con su criterio, además de que se ha convertido en un partido clientelista y sin norte. Don Fernando, buenos días. Buenos días, Ricardo. A ver, esta salida es una más de las que hemos visto recientemente y llaman la atención por quiénes son las personas que pues han tomado esta decisión. Vamos a profundizar un poco en los planteamientos que ha hecho en cuanto a los ideales y valores del PRD. Bueno, mire, yo soy uno de los fundadores del partido allá por 1979, después de la recuperación de la soberanía territorial, la firma de los tratados del Canal. El general Torrijos se empeñó en abrir, se comprometió y se empeñó en abrir el país a la democracia. Y uno de los primeros pasos que se dieron fue la formación de este partido, con muchos ideales, no solamente la recuperación plena del territorio nacional, sino el desarrollo nacional inclusivo del país, con una cantidad de personas de gran talento. En ese momento trabajaban en el gobierno. Yo estaba, en esa época era el director general de ingresos, si no mal recuerdas. Bueno, tú estás quizás muy joven para eso, Ricardo. Leyendo historia uno se va enterando de todo, pero sí. Eso fue en 1979, ¿no? Allá hace algunos años. Bueno, en fin, el partido ha tenido un desarrollo con altas y bajas, ¿no? Pero más han sido las altas, en mi opinión, en los últimos años. Lamentablemente esto ha decaído. O sea, el PRD siempre se ha caracterizado por ser un partido que afronta de frente los retos importantes de este país. Por ejemplo, la recuperación del Canal de Panamá. Después de eso vino la época triste de Noriega. Yo me separé del partido en esa época, quiero decirle, inclusive me opuse al régimen de Noriega, sufrí persecución de parte de él, personal, por haber sido un disidente, llamémoslo así. Regresé luego con el gobierno del doctor Pérez Valladares, quien afrontó con valentía la reforma a la economía, modernizó la economía, bajó los aranceles, cambió el código de trabajo, privatizó los puertos, que si no, no hubiéramos tenido el desarrollo portuario que se ha tenido, las telecomunicaciones, el sector eléctrico, el cual estuve yo a cargo de eso, que tampoco sin esa reestructuración y corporatización del IRRE, que hoy en día funciona y que ha crecido tremendamente. Gracias a eso, la economía ha podido crecer. Sin eso, la economía, si no hubiéramos hecho eso, la economía panameña no hubiera podido crecer, entre otras muchas cosas, después del gobierno de Martín Torrijos, que enfrentó con valentía el tema del seguro social, que enfrentó con valentía el tema de la ampliación del Canal de Panamá. En fin, no quiero extenderme, Claro. pero tú podrás ver que los gobiernos PRD se caracterizaron además con un equipo humano de primera orden. O sea, no solo, el doctor Pérez Valladares, por ejemplo, no solamente sumó a sus filas gente del partido, sino la mejor gente que pudo conseguir. Ahí estaba el doctor Guillermo Chapman, el doctor Ricardo Arias, Ricardo Alberto Arias, el mismo Samuel Luis, era para Ricardo, ¿cómo se llama? Arango. Ahora se me olvidó el primer nombre de Arango, el Bebe Arango. Era parte del gobierno. O sea, se buscaba la mejor gente para gobernar y hacerlo muy bien para el país. Bueno, esto se ha perdido. Ahora, esto se ha perdido, don Fernando, a consecuencia de qué, de quién o de quiénes que Bueno, han cambiado el rumbo de esa bueno, visión que tenía el el colectivo. partido se ha llenado de una gente que realmente no comulga con estos ideales, estos valores. Se ha llenado de una gente que más bien
yo diría, yo no los critico, tienen situaciones personales y particulares, pero van en busca de otras cosas, quieren un O sea, estamos espacio. hablando de los diputados. Estamos hablando de los diputados, de algunos de los diputados, porque no son todos, y la gente que ellos han traído. Entonces han secuestrado el partido. Realmente no hay una posibilidad para una renovación. Yo no veo una posibilidad de una renovación en el partido. No veo que tenga un norte, no sé hacia dónde va, qué es lo que busca el partido. Este gobierno no ha hecho las cosas que ha tenido que hacer. Debió enfrentar el tema del seguro social, no lo hizo. Eso es lamentable porque tenemos el seguro social a punto de quebrar. El programa IBM está a punto de entrar en negativo. Las reservas se están agotando. Para el 24-25 se agotan. ¿Qué responsabilidad es eso? Eso no es el PRD que yo conocí. El PRD que yo conocí hubiera enfrentado ese problema independientemente del costo político, así como lo hizo Martín, así como lo hizo Pérez Valladares, así como lo hizo Torrijos. Entonces, veo que este es otro PRD, un PRD más clientelista, que cree en los subsidios para mantener la paz social. Bueno, es un punto de vista, yo discrepo con eso. Yo creo que la gente quiere trabajo, no quiere subsidio. Ahora, difícilmente en el interior se consigue gente para trabajar porque todo el mundo tiene 120 a los 60, beca universal, vale digital, etcétera. Ahora, Entonces, esta de alguna manera es, y sería interesante porque tengo que hacer una pregunta incómoda y es que las personas dicen, ok, cuando las cosas se ponen tensas, todo el mundo quiere como salir del lugar. no, O no, sea, no. en vez de alguna manera de accionar sobre, y es tal la fuerza o la influencia que tienen estas figuras sobre las bases, que son cuantos, más de 600.000 adherentes que tiene este Sí. colectivo, y que de pronto, digamos que 100 o 200 personas tienen el control del mismo. Bueno, lamentablemente yo no he participado activamente en el partido, entre otras cosas porque no he visto espacio para participar activamente en el partido. Me hubiera gustado tener una participación más activa en lo que es política económica, en lo que es política fiscal. He visto, por ejemplo, que no solamente se están dando subsidios, sino exoneraciones a grupos que no ameritan. O sea, la política económica está equivocada. Vemos que el gobierno está gastando a manos llenas y el déficit va a ser este año enorme nuevamente. No es culpa del Ministerio de Economía porque es la presión política, la presión de los diputados, la presión de los ministros. El presidente ahora se nos enferma. En fin, la situación, yo sinceramente ya llegó un punto, esto lo he pensado muy largo, no creas que ha sido una cosa de momento, esto lo he venido pensando hace rato. Tenía la esperanza que se fuera a renovar los cuadros del partido con gente más joven, con gente idealista, con gente que tenga una visión. Se hizo una visión en el país. Pero González trabajó en una visión del país, pero no se ha puesto en práctica, se ha archivado. Tenemos que ya en este momento no le veo. Si el partido cambia en el futuro, bueno, podríamos considerar regresar. En este momento me mantengo independiente, no tengo ninguna ambición política, no voy a correr para nada, no estoy renunciando para meterme en otro partido, simplemente me mantengo como independiente, con mi opinión, tratando de contribuir lo más posible en el devenir nacional. Soy una persona comprometida con el país, creo que lo he demostrado a lo largo de mi carrera, dentro del sector privado, también como en el sector público. Ya tenemos algunos años, pero todavía estamos jóvenes para echar para adelante. Por supuesto que sí. Y antes de tratar de abordar en el tiempo que tenemos, porque tiene compromisos que atender posterior a esta entrevista, la figura de Benicio Robinson, siendo tan influyente y en una posición tan importante en el PRD, ¿cómo la evalúa usted? Bueno, yo creo que Benicio, yo conozco a Benicio y no es nada personal con él. Si fuera solamente Benicio, no estaríamos aquí conversando. Yo creo que él hace lo que sabe hacer, es el manejo político. Vista. La figura de Perdón, Sí, se fue se coló la ahí un señal. audio, sí. Se fue la señal. Aquí estamos, sí. La figura de Benicio es muy cuestionada, muy controversial. No es una persona de visión de futuro, no lo veo. No creo que tengan visiones mayores de lo que tiene ahora, que es el partido, la comisión de presupuesto, el manejo ese en la asamblea, el manejo en su provincia. Está bien, lo respeto, esas son sus metas, pero no comulgo con eso. Un partido como el PRD, que es mayoritario, tiene que tener una visión de país, tiene que tener una agenda de trabajo.
tiene que participar en las decisiones de política económica, política fiscal, política social, tiene que estar activa, tiene que activar sus mejores cuadros. El PRD tiene gente valiosísima. Y eso es lo que más pena me da, porque era un placer dialogar y conversar y participar en los debates cuando los había. Recuerdo en la época de Gerardo Escaño, en la época del doctor Valladares, en la época de... O sea, todo eso se está perdiendo y veo que con tristeza que algunas figuras preponderantes que no tienen ambiciones políticas, que yo sepa, están saliendo o pensando salir del partido. O sea, se reemplazó el debate de ideas por los intereses, de alguna manera. De alguna manera es lo que está rigiendo en todos los partidos. Ese es el fracaso de todos los partidos en Latinoamérica, lo estamos viendo, ¿no? Los partidos de Latinoamérica están en una crisis justamente por eso, porque no responden a los intereses del pueblo, no responden a la voz del pueblo. Para eso están hechos. Y en ese sentido, precisamente, y hacia allá iba, ¿cuál sería o cómo ve el panorama político de Panamá? Faltan escasos 2 años para poder estar o siendo parte de la convocatoria electoral, pero si en el PRD llueve, en el resto de los partidos no escampa. Y esto de alguna manera, según quienes conocen más acerca de la composición política y el comportamiento del electorado, el disipar, el diluir, el dispersar los votos da mayores posibilidades a un partido gobernante, aunque no ha sido la experiencia de Panamá, de repetir. Bueno, el panorama político está complicado. Nadie tiene la bolita mágica para decir qué va a pasar. Por supuesto que uno de los factores imponderables la posibilidad de que el expresidente Martinelli corra. Eso es un factor importante. El PRD pareciera ya estar definiendo su candidatura. Ahora se complica el tema con la posible salida temporal del presidente Cortizo, porque no se sabe si Carrizo va a asumir la posición. O sea, el panorama todavía no está claro, pero pareciera que va a ser una contienda de 4 o 5 contrincantes. El voto va a estar muy dividido, pero queremos ver propuestas, queremos ver programas, queremos ver qué se va a hacer para parar la corrupción. No es posible que en este país estén a punto de prescribir los 2 casos más insignes contra la corrupción de este país, el caso de New Business, el caso de Odebrecht. No podemos permitir eso. A ver qué dicen los políticos. No he escuchado a ningún político hablar de eso. Y vemos que están ahí las cosas posponiendo y posponiendo y se pasan los días y pueden esos casos prescribir. ¿Cómo quedaría Panamá ante el mundo si esto prescribe? Seríamos el hazmerreír. Estaríamos confirmando que en este país hay impunidad total, más de la que ya hemos visto. Entonces son estas cosas que tenemos que estar conversando y no qué hay para mí, cuál es la partida para fulano, para mengano, la exoneración también, porque también en esto entran algunos empresarios que no tienen ética empresarial, que están buscando lo suyo. Y a esos también hay que combatirlos, también hay que denunciarlos. O sea, aquí no podemos, el Estado no puede ser el botín de todo el mundo. Pareciera que lo único que buscan es el botín del Estado, a ver cómo nos repartimos las concesiones, los recursos, las exoneraciones, los subsidios. No, señor, eso hay que pararlo. Yo quiero escuchar a ver quién va a hablar claro y con credibilidad, sobre todo con credibilidad. No podemos repetir más de lo mismo. Sería lamentable, funesto que repitiera el presidente Martinelli después de todo lo que, de todo lo que ha hecho y que todos conocemos, ¿no? Ahora, antes de finalizar, y usted ha tocado un aspecto importante y es el tema de justicia, estamos a la puerta de elegir un nuevo magistrado principal y suplente, en este caso la sala penal, y el tema de justicia es uno que definitivamente tiene mucha responsabilidad en la realidad nacional, en la realidad política nacional y en las decisiones que se han tomado para esa sensación de impunidad. Bueno, lamentablemente quiero decirle, mi querido periodista, que la justicia en Panamá pareciera que no existe. O sea, no veo que después de cuántos años tenemos estos casos andando y otros que hemos visto que no se ha sancionado, el caso de los Panama Papers, inocentes, entonces nos acusan de eso nos acusan los países europeos de la OECD.
y que no, aquí hay una impunidad. Aquí con un poco de recursos, contratando a los abogados correctos, no tienes riesgo de ser condenado. Por lo tanto, puedes hacer lo que te da la gana, atropellar, matar a alguien, robarte la plata del Estado, etcétera, ¿no? Y no vas a ser perseguido ni condenado. Yo quiero agradecerle, don Fernando. Debemos pues poner fin a esta conversación en este momento porque conozco del compromiso que ya tiene, pero será interesante poder, pues rumbo precisamente a ese camino político que el país pues va a iniciar y que de alguna manera va a ir definiendo algunas posiciones, algunas figuras. Eso creo que va a ser más pronto que tarde y vamos a estar atentos también a poder profundizar, ya que usted es un conocedor en muchos sentidos de muchos temas y sobre todo el acontecer nacional. Sí, yo también termino diciéndote que vienen tiempos difíciles, la economía está creciendo, pero viene una subida de tasas de interés importante que va a golpear al bolsillo del panameño nuevamente. Vienen épocas difíciles y tenemos que cuidar nuestra tacita de oro. Nosotros, Panamá es un país que ha tenido muchas bendiciones y mal o bien aquí estamos, hemos sobrevivido, a pesar de que nos encerraron de una manera inhumana y que se perdieron 250.000 empleos del sector privado gracias a ese encierro que fue exagerado y el más de severo de Latinoamérica. Y que la economía que más cayó en Latinoamérica, que más empleo perdió fue la panameña. O sea, que tenemos que cuidar nuestra economía, tenemos que cuidar nuestro Estado y tenemos que elegir a un presidente que sepa conducir, que sepa administrar, que sea honesto, que tenga una visión de país, que sepa que no trabaje para las próximas elecciones. ¿Por qué no se ha hecho la reforma constitucional que hay que hacer justamente por el tema de la justicia? ¿Por qué no se ha hecho la reforma del Seguro Social? Porque no se quiere perder ese clientelismo político. Por las próximas elecciones no se ha tenido la valentía de enfrentar estas cosas. Entonces, queremos ver quién va a tener esa valentía de hacer las reformas que hay que hacer en este país para echar para adelante. Don Fernando Aramburú Porras, gracias por la oportunidad de esta conversación esta mañana y por supuesto que estaremos en contacto. Buen día. Gracias. Bien, y vamos a avanzar siendo las 7:29 minutos.